Hola, muy buenos días. Nos da mucho gusto que estés aquí otra vez, como en cada domingo. Le damos la bienvenida a nuestros amigos, a nuestra familia Betel, y en este momento quisiera hacerte una exhortación a que busques a tu familia, les pidas que vengan a tu dispositivo con el que nos estás viendo y por favor nos reunamos para que no perdamos la costumbre de buscar a Dios como en cada domingo. Esta es nuestra reunión, así que te pido que nos acompañes alabando y agradeciéndole tanto a Dios por todas las cosas buenas que ha hecho por nosotros. Así que en este momento le damos comienzo a nuestro grupo de alabanza. Muchas gracias. Como Él también es maravilloso, ahora es nuestro momento de exaltarle, así que acompáñenos a cantar este bonito canto, Es Exaltado. Señor, por siempre.
Y una parte muy importante también de nuestro culto a Dios es poder leer su palabra y ver qué es lo que Dios nos quiere decir a través de ella. Entonces vamos a leer el Salmo 18, los versículos del 1 al 6. Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron. Me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré ante las trampas de la muerte. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó. Desde su templo mi clamor llegó a sus oídos. Y a este Señor vamos a clamarle y vamos a invocarle, vamos a dejar todas nuestras angustias, todas nuestras cargas en Él, porque es donde podemos descansar. Yo sé que en estos tiempos pasamos situaciones difíciles, pero también Dios ha sido bueno. Entonces vamos a orar para agradecerle también todas las bendiciones y todas las bondades que hemos recibido y poner en sus manos las peticiones de nuestro corazón. Oremos. Amado Señor, te damos muchas gracias por todo lo que nos has dado, porque aún siendo pecadores no merecemos todas tus bondades, todas estas bendiciones, pero tú en tu infinita misericordia nos has llenado de ellas. Gracias porque podemos alabarte, porque podemos bendecir tu nombre, porque podemos estar este día reunidos como familia, como iglesia, a pesar de la distancia, estamos en un mismo sentir. Queremos también poner en tus manos todas nuestras cargas, todas las cosas que aquejan nuestra vida, nuestro corazón. Tal vez estemos pasando por situaciones de enfermedad, por situación de desempleo, pero queremos dejar todas estas cosas en tus manos, Señor, todas estas peticiones en tus manos, sabiendo que tú vas a responder conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque en esta semana tú nos has ayudado. Dejamos nuestra vida, nuestro tiempo en tus manos, esperando que tú obres conforme a tu voluntad y cumplas el propósito en nuestra vida. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios y vamos a exaltar ese nombre que es sobre todo nombre y también agradecerle el amor tan grande que ha tenido para con nosotros. Cantemos juntos.
también, así como nosotros le alabamos, Dios tiene una promesa hacia con nosotros. En nuestra vida como cristianos tenemos pues muchos enemigos, pero Dios constantemente en los salmos nos promete que Él los derribará y que los hará a un lado. Así que con esa confianza continuamos cantando Te daré lo mejor del trigo. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos sus caminos, para siempre en el nombre del Señor. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre del Señor. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre del Señor. Para siempre en el nombre del Señor. Vamos a escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón este día a través de la predicación a cargo de nuestro pastor Mario Carranco. ¿Qué tal, amigos y todos los que nos siguen en esta transmisión dominical? Les damos las gracias por permitirnos entrar a su hogar y esperemos que se haya gozado con este tiempo de alabanza. Gracias por el grupo, por los muchachos que se preparan y nos llevan hasta la presencia de Dios a través de estos cantos, a través de estas alabanzas. Espero que esto haya preparado su corazón para lo que sigue. Meditar en la palabra de Dios para escuchar su voz. Esta es la finalidad. Saber que Dios tiene un mensaje para usted y para mí, para nosotros en este día. Esa es la mayor bendición que podemos tener el día de hoy. Así que le invitamos para que se prepare con su Biblia, su cuaderno de anotaciones y que esté preparado para sus comentarios. Si nos quiere escribir, nos agradaría muchísimo que nos escribiera, nos pusiera algún comentario, saber que nos está siguiendo. Esto es importante y más todavía si usted comparte esta red social por donde nos ve, ya sea Facebook o YouTube, que la pudiera compartir para que este mensaje pudiera seguir y otros pudieran escucharlo. Así que si estamos listos, ¿qué le parece si entregamos este tiempo en manos de Dios para pedir su bendición? Ahí donde está, incline su rostro, cierre sus ojos y dirijámonos a Dios en oración. Padre, muchas gracias por darnos este día. La bendición de poder abrir los ojos ya es todo un regalo para nuestras vidas. Pero hoy, amén de esto, nos das la oportunidad de estar frente a tu palabra para confrontarnos con ella, para saber que tú tienes cosas buenas que decirnos, para saber que hay una esperanza para nuestras vidas, para saber que hoy podemos ser bendecidos y edificados junto con nuestra familia y la gente que nos rodea. Por eso entregamos este tiempo en tus manos, pidiéndote una bendición especial en esta hora, pues en Cristo Jesús te suplicamos todo. Amén y amén.
Si ya tiene su Biblia lista, ábrala por favor en el Evangelio de Mateo. Aunque voy a citar, el Evangelio de Marcos, disculpe usted, Evangelio de Marcos. Ubíquese en el capítulo número 5. Aunque voy a citar otros pasajes, usted no se pierda de este pasaje que va a ser el principal donde vamos a estar meditando. Evangelio de Marcos, está en el Nuevo Testamento, le recuerdo. El primer libro es Mateo, el de enseguida es Marcos. Es el Evangelio de Marcos. Es cómo vio Marcos todo este asunto en torno a la vida de Jesús. El de Mateo es la perspectiva de Mateo, desde luego. Lucas hizo una recopilación de las cosas del Evangelio, de la vida de Jesús, y Juan escribió desde su perspectiva. Hay un libro que se llama Armonía de los 4 Evangelios. Sería interesante que lo pudiera conseguir y ver cómo se compaginan estas 4 perspectivas de la vida de Jesús. Le estoy diciendo todo esto para enseñarle un poquito más acerca de los materiales que usted puede conseguir en las librerías, pero también dándole la oportunidad para que abra su Biblia y encuentre este pasaje de Marcos, capítulo 5. Téngalo ahí a la mano y enseguida vamos a entrar en él. He titulado al mensaje de este día, Sentado, vestido y en su juicio. Y ahorita que entremos a la meditación se va a dar cuenta por qué le puse este título al mensaje. Sentado, vestido y en su juicio. Uno de los problemas que vive nuestra sociedad, algo que está en la agenda del gobierno, de las escuelas, de las iglesias, de todo ámbito, es la violencia. La violencia es un mal que nos ha invadido en todos los ámbitos de la sociedad. Podemos hablar hoy de la violencia en los hogares, los cónyuges, cómo se maltratan, las luchas entre padres e hijos, el maltrato a los adultos mayores, el abuso a los menores, violencia en el hogar. Hoy podríamos hablar de la violencia en el trabajo. Por la competencia se violenta a las personas, buscando humillarlas, buscando que salgan de los trabajos, buscando denigrarlas, porque la competencia es fuerte. Encontramos violencia en las escuelas. Hoy por hoy, las redes sociales están llenos de esos videos donde los muchachitos, los jovencitos de primaria, de secundaria, se están agarrando a golpes ahí al salir de la escuela o a la vuelta de la escuela o aún con su uniforme escolar, están ahí trenzados, niños con niños, niñas con niñas, y todo mundo, lejos de traer paz, están animándolos a que se golpeen. El bullying, usted ha escuchado de esto, ¿verdad? Del acoso que se hace en esa etapa escolar. La violencia en las calles, ni qué decirle, ¿verdad? Los grupos organizados, las pandillas tienen ahí sus territorios, no deja que otros grupos entren u otras pandillas y defienden el territorio a muerte, y por eso escuchamos de tanta y tanta violencia. En verdad, esto es algo que ha sacudido a nuestra sociedad. Bueno, ¿y por qué le hablo de esto? Le quiero comentar la historia de un hombre, ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Este capítulo nos relata la vida de un hombre en extremo violento, cual ninguno de lo que yo le pudiera haber mencionado o de lo que usted hubiera escuchado. En extremo violento. Tenía una fuerza descomunal. Era increíble la fuerza que tenía. Tenía una existencia de lo más ruin y miserable. Este hombre lo preferían muchos muerto que vivo. Así, a ese grado había llegado este hombre a causar conflictos ahí donde él se desenvolvía. Para muchos, la vida de ese hombre era una vida inútil, una vida perdida, una vida sin remedio, sin esperanza, sin paz. Pero déjeme decirle que para Jesucristo era una vida necesitada de un milagro. Quizás usted que nos escucha esté necesitando de un milagro como ese, que su vida sea transformada, que su circunstancia sea cambiada, que su vida dé un vuelco completo, como le sucedió a este hombre. Porque ¿sabe qué fue lo más interesante de todo? Así como Jesús se encontró un día con una mujer en Samaria en un pozo de agua,
Así como Jesús se encontró, como le he relatado, con un fariseo religioso, un hombre muy culto, así como Jesús se encontró y le llevaron ahí para que hiciera juicio a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, así como Jesús se encontró con un cobrador de impuestos llamado Zaqueo, así la Biblia nos narra el encuentro de Jesús con diferentes personajes. Bueno, la bendición que tuvo este hombre violento, la bendición para él y para muchos de su entorno, es que este hombre también tuvo un encuentro con Jesús. Y le quiero relatar ese encuentro. Es por demás interesante y creo que hay tanta enseñanza que podemos sacar de ahí, que espero que su vida quede satisfecha después de oír esto, sabiendo que Dios tiene un mensaje de esperanza, de cambio, de paz para la vida del hombre y por ende de la sociedad en la que estamos. Le voy a hablar antes de su encuentro, quién era este hombre, antes de ese encuentro con Jesús. Le voy a hablar de la vida de este personaje violento en gran manera. Dice el versículo 2, bueno, el versículo 1 nos relata que Jesús llegó a una región por medio de una embarcación, a una región llamada Gadara, donde a los lugareños eran los gadarenos, ¿verdad? Esa región de Gadara. Pero dice el versículo 2 que cuando sale él de la barca, estaba llegando a tierra Jesús, sale él de la barca, enseguida vino a su encuentro este personaje del que me quiero referir. Vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y me voy a detener tantito aquí. Se describe a este hombre como un hombre con un espíritu inmundo. ¿Sabe qué significa esto? Que este hombre estaba poseído por el demonio. Espero no le aterre esto ni le asuste, porque nuestra sociedad está llena de esta gente que está poseída por demonios, definitivamente. Este era el caso del hombre violento que le quiero comentar el día de hoy. Un hombre con un espíritu inmundo. Esto nos enseña una gran verdad. Le quiero decir que los demonios pueden poseer a las personas. Esto lo dice la Biblia una y otra vez. Le voy a decir algo de lo que dice la Biblia acerca de los demonios y lo que pueden causar en la gente cuando los poseen o toman posesión o tienen influencia sobre la vida de esas gentes. Es aquí donde le pido que anote, si le gusta verificar. No lo busque porque luego se nos puede perder, pero anote las citas que le estoy dando. En Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra seres humanos. La verdadera lucha no es esa. La verdadera lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, de este tiempo, contra huestes espirituales de maldad. La Biblia dice, la palabra de Dios nos enseña que nuestra verdadera lucha es contra estas huestes espirituales de maldad. ¿Qué es esto? El diablo y sus demonios, el diablo y sus secuaces. Estos son espíritus invisibles, son espíritus desde luego, son malignos, son perversos, son incorpóreos, no tienen cuerpo, forman una jerarquía, como se lo dije ahorita, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, forman una jerarquía y tienen una inteligencia y una capacidad sobrehumana, es decir, que va más allá de la inteligencia y la capacidad de los humanos. Desde luego, estos espíritus se oponen a Dios, se oponen a sus designios. Y mire, en muchos casos, no es en todos, pero en muchos casos, cuando las personas son poseídas y hay evidencias de que es un espíritu demoníaco lo que tienen, esto es lo que sucede. Por ejemplo, en Mateo 12:22 dice: entonces fue traído a él, es decir, a Jesús, entonces fue traído a Jesús un endemoniado, ciego y mudo. Puede producir eso. No es que la persona sea ciega y que no hable, sino que el demonio le produce eso, ¿verdad? Esto
También nos enseña en Lucas 8, 26 al 36, no se lo voy a leer todo, pero le leo una porción de este versículo que dice: endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Es el mismo caso que estamos viendo de Marcos 5, pero ahora esto lo describe Lucas 8. Es decir, causan atrofia mental. Pareciera que la gente está desquiciada, sin juicio, que no razonan, y se ven gente tenebrosa, peligrosa, que produce miedo definitivamente, ¿verdad? En Mateo 9, 32 y 33 dice: mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Un mudo endemoniado. En Marcos 9, 20 al 22 dice: y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, estaba poseído de un jovencito, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, porque otra cosa que produce son las manías suicidas. Es terrible lo que el diablo quiere hacer en la vida de las personas, y cuando la gente se expone a las influencias demoníacas a través de la brujería, la hechicería, la lectura de cartas y todas esas cosas que tienen que ver con el espiritismo y el fetichismo, entonces Satanás hace estragos en la vida del ser humano. Hay un cantante de música cristiana, su nombre es Marcos Vidal, y él, hablando de ese asunto de meterse con el diablo, le dice: nunca tientes al lobo cuando hay luna llena, porque él no tendrá compasión de ti. Así es el diablo, es como un lobo que no tiene compasión de la gente. Muy bien. Hablando de este personaje, Marcos capítulo 5, dice que Jesús baja de la barca y enseguida viene a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Tenía un espíritu inmundo. Dice el versículo 3, el final del versículo 3, que tenía su morada en los sepulcros. ¿Dónde vivía este hombre? En el panteón. Increíble, ¿verdad? Este hombre vivía en el panteón. No era capaz de vivir en sociedad. No era una persona que se podía adaptar a las normas de sociedad simplemente, ¿verdad? Porque al vivir en una sociedad hay normas que tenemos que aprender, hay reglamentos, hay cosas no escritas que entendemos, el buen vecino, la no agresión, la convivencia, el bajarle a la música. Hay reglas y hay normas que hay que cumplir. Este hombre no podía vivir con esas reglas, no podía vivir en sociedad, y entonces vivía en la frialdad y lobreguez del panteón, de los sepulcros, ¿verdad? Añada a esto lo que dice el Evangelio de Lucas, que le dije hace unos momentos, Lucas 8:27, que estaba endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa, es decir, andaba desnudo. Vaya siendo una imagen mental de este hombre, un hombre que vive en los sepulcros, un hombre que tenía atrofia mental, un hombre que andaba desnudo. Piense qué imagen daría este personaje si usted se lo llega a topar y decir: esto da miedo, ¿verdad? Dice los versículos 3 y 4 que nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grilletes y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y habían desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Añádale a ese cuadro que tenía una fuerza descomunal. Imagínense lo que es ser atado con cadenas y con grilletes, ese tipo de esclava que es ancha, ¿verdad?, que se sujeta en las muñecas, y luego con cadenas, y dice que eso los despedazaba como si nada. Imagínense la fuerza descomunal con la que vivía este hombre. La Biblia narra que muchas veces lo habían tratado de atar, de sujetar, porque era imposible pasar por donde él estaba sin que agrediera a la gente, ¿verdad? Dice el Evangelio de Mateo capítulo 8, 28, feroz en gran manera, de que nadie podía pasar
por aquel camino. Era terrible la vida de este hombre, de este personaje que estamos analizando. Pero todos los esfuerzos por tratar de contenerlo o por tratar de ayudar habían sido en vano. Y todavía no terminamos con él, ¿verdad? Mire lo que dice el versículo 5. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Su mente, su razonamiento ya había sido afectado, ¿verdad? Y se la pasaba gritando de día y de noche. ¿A qué horas dormía? ¿Se lo imagina ahí gritando a las 2, 3 de la mañana? ¿Se lo imagina escuchar allá los gritos? Porque dice que agarraba piedras y se golpeaba, se hería. No sé si se golpeaba las rodillas, no sé si se golpeaba la cabeza, si se golpeaba el pecho, no lo sé. Pero se hería con piedras y se la pasaba gritando día y noche. Su mente estaba atrofiada. Y luego verlos ensangrentado, con la sangre ya seca o con la herida abierta. Imagínense el cuadro de este hombre. Dice que ya tenía años así. Quizás era una persona con su pelo enmarañado, sucio, maloliente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Su vida se consumía lentamente en medio de la soledad, en medio de la demencia, en medio de la desnudez, de la mugre, de los gritos, de las heridas. Era una vida que se perdía. Era una triste vida, definitivamente. Una vida que, humanamente hablando, era imposible de restaurar. Por eso le dije cuando iniciábamos que muchos lo preferirían muerto que vivo. Era un problema para la sociedad ahí donde estaba, ¿verdad? Definitivamente. Humanamente hablando, no había nada que hacer con esta persona. No sé si he descrito el cuadro de alguien que usted conozca o de alguien muy parecido que dicen, ¿este tipo de gente para qué vive? No lo sé si he descrito algo como eso. No sé si conoce gente que está metida en su propio mundo perverso, de pecado, de tinieblas, y que no se puede convivir con esa persona. No lo sé, pero trate de pensar por unos momentos en nuestro personaje. ¿Cómo fue ese encuentro con Jesús? Le hablé de cómo era este hombre antes de su encuentro. Ahora déjeme decirle cómo fue ese encuentro con Cristo. Dice el versículo 6 bueno, el 2 dice que corrió ante él, ¿verdad? Pero dice el versículo 6 que cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. A mí me llama mucho la atención esto, que se viene corriendo hacia Jesús. Y yo me imagino que si los discípulos estaban bajando de la barca, porque el primero que baja es Jesús, como que dijeron, oye, súbete, súbete, se me hace que nos vamos a regresar, ¿verdad? Pero este hombre corre hacia donde está Jesús, y me imagino a Jesús con un temple increíble, lo esperó a que llegara, pero dice que se arrodilló ante él. Es interesante notar que a ese hombre a quien todos le temían por su ferocidad, por su fuerza, por su aspecto, por la demencia, aquel hombre que era imposible contener por su fuerza descomunal, al ver a Jesús, viene, corre hacia él y se postra de rodillas. Me quedo con la expresión, qué gran majestad investía a Jesús, portaba a Jesús, era Jesús, ¿verdad? Qué gran majestad la que Jesús reflejaba ante los demás, que viene este hombre y se postra, ¿verdad? Simplemente. Y por otro lado, qué gran amor y misericordia de Jesús para la gente que lo necesita, para la gente que está padeciendo, para la gente que se encuentra en ese tipo de condición tan espeluznante y tan difícil y tan negra, ¿verdad? Solamente Jesús fue capaz de abrir sus brazos para recibir a este hombre. Pero así era Jesús, siempre dispuesto a tender la mano y a brindar ayuda a aquel que lo necesitaba. Muy bien, pues dice el versículo 7 que aquel hombre, una vez ahí arrodillado, empezó a clamar a gran voz. ¿Qué quiere decir? Que estaba gritando, como tenía por costumbre, ¿verdad? Pero clamaba a gran voz diciendo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes.
Qué expresión tan fuerte, ¿verdad? Decía la que este hombre exclamaba y salía de sus labios. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Me quedo con dos cosas. Jesús, la presencia de Jesús, el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, es tormento para los demonios. Es tormento, no lo soportan simplemente mencionar el nombre de Jesús. Es un tormento para ellos. Y ahí estaba Jesús frente a ese hombre endemoniado diciendo, no me atormentes, porque la sola presencia de Jesús es tormento para los demonios. Pero por otro lado, me llama la atención que este hombre poseído del demonio decía, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Y sabe por qué hago referencia a esto? Porque aún los demonios reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Quizás la gente no lo quiera reconocer. Quizás muchos digan, ¿y yo cómo sé que Jesús es Hijo de Dios y que es Dios encarnado? Y que, pues mire, el mismo demonio reconoce a Jesús como tal. Qué triste que mucha gente no quiere entender que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Muy bien. ¿Y en qué consistía ese tormento que decía aquel hombre, que era la presencia de Jesús en su vida? Pues los versículos 8 y 9, vemos a Jesús, en esos versículos vemos a Jesús en un acto de exorcismo, es decir, liberando a aquel hombre de los demonios. Pero antes de hacerlo, lo confrontaba. Mire, dice que Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y luego le preguntó Jesús al demonio que poseía a aquel hombre y le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Y sabe qué le dijo a aquel espíritu inmundo que poseía al hombre? La respuesta fue, Legión me llamo porque somos muchos. ¡Wow! Era terrible. No era un espíritu, eran muchos espíritus demoníacos los que habían poseído a este hombre y por eso le tenían en ese estado tan terrible, tan deplorable, tan miserable, ¿verdad? Legión me llamo, le contestaron a Jesús, porque somos muchos. Y aquí vemos a Jesús en este acto de exorcismo diciendo, sal de este hombre, espíritu inmundo. En verdad que era un horror y un espanto la vida de este hombre al saber que su vida estaba siendo poseída por una legión de demonios. Mire lo que relatan los versículos 11 en adelante. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. No sé si eran animales salvajes o eran cerdos en el sentido de la palabra, pero estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y mire lo que dice después. Y luego Jesús les dio permiso. ¿Por qué hago este énfasis? Cristo es poder y autoridad sobre los demonios. Cristo es poder y autoridad sobre los demonios. Aquí vemos un acto donde los mismos demonios, esta legión que poseía este hombre, le rogaban a Jesús. Le rogaban. Primero le decían, no me atormentes. Y luego le decían, no nos eches fuera de esta región. Y luego le decían, envíanos a los cerdos. Ahí estaban suplicándole al Señor Jesús. Y luego mire la autoridad de Jesús. Y Jesús les dio permiso. Jesús les dio permiso de ir a meterse a aquel hato de cerdos. Es decir, también pueden poseer animales, no solamente personas, ¿verdad? También animales. Los demonios, amén de que reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, también reconocen que Jesús tiene poder y autoridad sobre ellos. Y entonces el versículo 13 dice, y saliendo el espíritu inmundo de aquel hombre, entraron en los cerdos, los cuales eran, mire, como 2,000 cerdos. Y esto produjo una locura en los animales. ¿Qué sucedió? Dice, y el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Esto fue lo que provocaron los demonios que fueron a poseer
a los 2000 cerdos o cerca de 2000 cerdos que estaban ahí en el monte, ¿verdad? Provocó que se fueran a un despeñadero desquiciados y ahí se ahogaran en el mar. Es terrible, ¿verdad? Así fue el encuentro de este hombre con Jesús. Le hablé de su vida antes de su encuentro con Cristo. Le he hablado de su encuentro con Cristo, cómo fue, ¿verdad? Ahora le voy a hablar de su encuentro después de Cristo. Es bien interesante lo que dice la palabra de Dios. Mire cómo la vida de este hombre dio un vuelco completo, ¿verdad? Dice el versículo 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Ya ve por qué le titulé así el mensaje de hoy, sentado, vestido y en su juicio. Lo encuentran sentado, vestido y en su juicio cabal, y por alguna razón dice, y tuvieron miedo. Y tuvieron miedo, dice el versículo 15. Mire usted la transformación. Aquel hombre que vagaba por los sepulcros de día y de noche, que no tenía paz en su vida, ya no vagaba más. Hoy estaba sentado. Aquel hombre que andaba desnudo, ahora estaba vestido. Aquel hombre que rompía cadenas y gritaba y se hería con piedras, ahora estaba en su juicio cabal. Diríamos hoy en su sano juicio. La transformación fue impresionante, impresionante, ¿verdad? Seguramente tuvieron miedo, dice el texto, porque vieron y se preguntaban, ¿quién es este que transforma vidas? ¿Quién es este y qué le hizo a aquel que estaba endemoniado? ¿Quién es este que está junto al que era endemoniado y ahora está sentado, vestido y en su cabal juicio? Mire que sucedió algo muy interesante después. Y con esto vamos a terminar, pero mire, dice el versículo 18 que al entrar en la barca, porque Jesús, como si nada más hubiera ido, a ese lugar de Gadara a hacer ese milagro, a transformar la vida de aquel hombre. Así era Jesús, ¿verdad? Cuando se encontró a aquella mujer en el pozo de Samaria, dice, y le era necesario pasar por Samaria, porque sabía que había una mujer que necesitaba transformar su vida. Pues ahora llegó ahí, a ese punto de Gadara, solamente para transformar a este hombre, hacer un milagro en su vida. Y dice el versículo 18 que al entrar en la barca, el que había sido endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él o estar con él, ¿verdad? Pero mire, Jesús no se lo permitió. Usted y yo hubiéramos dicho, déjame ir, por favor, mira el milagro que hiciste conmigo, yo te quiero servir, yo voy a ir a donde tú vayas. Pero dice que Jesús no se lo permitió, dice el versículo 19, sino que le dijo, y mire por qué no se lo permitió, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti, misericordia de ti. Y fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban, ¿verdad? Dios quería que este hombre fuera bendición a otros, que fuera bendición a los que le conocían, que fuera bendición a los suyos, a su familia, que fuera bendición a los del barrio, que fuera bendición a los de su comunidad, que fuera bendición ahí donde él se moviera. ¿Cuánta gente conocía de este hombre que decían, aquel loco del cementerio? Seguramente así se referían a él, ¿verdad? Aquel desquiciado que vive en los sepulcros. Pues dice que este hombre fue y empezó a decir allá en Decápolis. ¿Sabe qué significa Decápolis? 10 ciudades. 10 ciudades. Es como Monterrey y su área metropolitana. Somos 8 o 10 ciudades, ¿verdad? Monterrey, Guadalupe, Escobedo, San Nicolás, Santa Catarina, San Pedro, los municipios aledaños. Ahí era Decápolis, un lugar de 10 ciudades. ¿Cuánta gente habitaría o moraría ahí? No lo sé, pero dice que ahí comenzó a enseñar y a decir
todo lo que Jesús había hecho en su vida. ¿Sabe que esto mismo es lo que espera Jesús de nosotros? Los que hemos tenido un encuentro con Cristo, los que nuestra vida ha sido transformada y cambiada, hoy que no nos podemos congregar de forma presencial, tenemos que ir a los nuestros, tenemos que hablar a los compañeros de trabajo, tenemos que hablar a los compañeros de escuela, tenemos que hablar a los vecinos, tenemos que hablar en donde nos movamos, si estamos en la empresa, si somos empresarios, si somos trabajadores, si somos obreros, si somos maestros, si somos médicos, lo que sea. Vayan y cuenten cuán grandes cosas ha hecho con nosotros. Ese fue el mandato de Jesús: vayan y hagan discípulos, comenten a otros lo que Jesús puede hacer en la vida de uno mismo. Porque yo estoy seguro que si usted conoce a Cristo, usted tuvo una vida antes de Cristo, usted tuvo un encuentro con Cristo y hoy usted tiene una vida después de Cristo, ¿verdad? Ahora, si este no es su caso, yo le quiero decir, si Cristo fue capaz de transformar una vida que había sido poseída por una legión de demonios, ¿cuánto más podrá hacer Cristo por una vida que no encuentra paz y sosiego? Por una vida que está llena de ansiedad, de temor, de insomnio, de depresión. ¿Cuánto más puede hacer Jesús por una vida así? ¿Cuánto más puede hacer Jesús por una vida que está esclavizada al pecado? Quizás es el pecado de las drogas, quizás de la mentira, quizás del alcohol, quizás de la infidelidad, quizás de la pornografía, no lo sé. Pero Cristo puede cambiar esa vida, puede transformar esa vida. Si Cristo transformó la vida de este hombre endemoniado, ¿cuánto más puede hacer por una vida que se encuentra turbada por problemas económicos, por problemas familiares, por problemas emocionales, por problemas laborales? ¿Cuánto más puede hacer el Señor por una vida así? Si este fuera su caso, ¿sabe qué es lo que tiene que hacer? Reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, aquel enviado por Dios para que usted y yo no pagáramos la deuda de nuestro pecado, sino que la cargara Jesús en él y él fuera quien muriera en la cruz del Calvario para pagar la deuda de mi pecado. Cuando usted reconoce que Jesús es su Salvador, que tomó su lugar en la cruz, que el que debía de morir era usted y yo por pecadores, pero que él dijo: yo muero por ellos. Entonces usted debe de reconocer que Jesús es el Salvador de su vida, debe de pedir perdón por su pecado, debe de arrepentirse de la vida que ha tenido y luego decir: Señor, ven a mi corazón, y así como lo hiciste con aquel que había sido endemoniado, transfórmame, cámbiame, hazme una nueva persona. Y lo que dice la palabra de Dios es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, viene a nuestra vida y nos hace nacer de nuevo. De esto le he estado hablando en los domingos anteriores, ¿verdad? Ya llevo varios domingos predicándoles sobre esto, porque esta es la realidad que nos muestra la palabra de Dios. Vidas transformadas, vidas perdonadas, vidas cambiadas, vidas nacidas de nuevo. ¿Qué le parece si usted recibe a Cristo el día de hoy y usted, al igual que aquel hombre, puede estar sentado, vestido y en su juicio cabal, sabiendo que su vida es perdonada, que sus pecados fueron borrados, que su vida puede ser transformada porque nace de nuevo, hablando en el sentido espiritual? ¿Quiere hacerlo? ¿Ha entendido este mensaje del Evangelio? Le invito para que haga esta oración conmigo y no tema decirlo en voz audible. Si está usted ahí con los suyos, repita esta oración. Si por alguna razón no lo puede hacer en voz audible, pues hágala en su cabeza, en su pensamiento, y dígale: Señor Jesús, gracias por tomar mi lugar en la cruz. Yo era el pecador y merecía la muerte. Tú eras el justo y merecías vivir, pero tú tomaste mi lugar. Tú pagaste la deuda de mi pecado. Hoy te pido perdón por mi pecado. Estoy arrepentido de haber lastimado la persona de Dios a través de mi vida y a causa de mi pecado. Perdona mi pecado y ven a mi corazón y hazme una persona nueva. Hoy te abro la puerta de mi corazón para que tú vengas y tomes el control de mi vida. Gracias, Jesús, porque tú has prometido que si abrimos la puerta de nuestra vida,
tú entrarás y te quedarás con nosotros y seremos nuevas personas. Si usted tomó una decisión como esta, ¿cómo me gustaría saberlo? Por favor, coméntelo. Y si nos permite entrar en contacto con usted, quisiéramos regalarle una Biblia, quisiéramos ayudarle a crecer en su nueva vida espiritual. Si usted ya había tomado esta decisión, pero no lo había hecho público, hágalo público. Díganos, por favor, queremos saber que usted tomó una decisión tan trascendente en su vida. Y le digo trascendente, ¿por qué? Porque ya se modificó la eternidad. Hoy va a haber alguien más en la eternidad con Dios el día que termine nuestros días aquí, y ese es usted que tomó esta decisión. Así que gracias por seguir nuestras transmisiones, gracias por escuchar estos mensajes. Por favor, comparta este mensaje ahí en su red social y permita que este mensaje pudiera ser de ayuda y de bendición para otros. Les recuerdo que transmitimos domingos 11:15 de la mañana, martes a las 9 de la noche con la familia Treviño Juárez, un estudio bíblico sobre los 3 engranes que mueven el mundo. Los miércoles a las 8 de la noche una transmisión en vivo con mi esposa y su servidor, donde cantamos, oramos, leemos la Biblia, meditamos, enviamos saludos, tenemos invitados especiales, etcétera, etcétera. Síganos, por favor, coméntenos lo que usted guste y nosotros, si se requiere, nos pondremos en contacto con usted. Si no, simplemente sabremos que usted está ahí detrás de cámaras, escuchándonos ahí en su aparato receptor. Muchas gracias. Voy a orar, después escucharemos una ofrenda musical y así damos por terminada esta transmisión. Padre, muchas gracias. Si alguien tomó una decisión el día de hoy para reconocerte como el Señor y el Salvador de su vida, bendice esa vida nueva, Señor, y permite que algún hijo tuyo cercano a él, a ella, le ayude en su crecimiento espiritual. Que ahí empecemos nuestra tarea de hacer discípulos, formar en otros la vida de Jesús. Así que ayúdanos, Padre, para tomar esta responsabilidad con la persona que tomó una decisión como esta el día de hoy. Y bendícenos en este día que está comenzando la semana. Permite que andemos en tu propósito. Ayúdanos en nuestra necesidad. No permita, Señor, que falte alimento en nuestra mesa y suple de la manera que tú lo sabes hacer todo lo que haga falta. Así te pedimos que nos despidas con esa paz y la bendición tuya, pues te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros. En su nombre oramos. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios le bendiga y hasta la próxima. Y así concluimos con la transmisión de este domingo. Les agradecemos a todos por su asistencia y les pedimos que compartan con todos sus familiares esta transmisión. Hasta la próxima. Muchas gracias.